un coche. Bien, entonces el problema en qué va a consistir. De acá tenemos un automóvil. Yo no soy muy bueno para dibujar, ya ustedes se habrán dado cuenta. Pues vamos a hacer acá un carrito relativamente decente. Sus neumáticos, bien. Aquí también. No sé qué ponerle en el centro. Y bueno, esto rojo por acá, las puertas, bien. Listo. Y los vidrios, pongamos los azulitos. Muy bien. Entonces, este es un coche que se está moviendo sobre una vía. Listo. Vamos a poner una vía de unidimensional, o sea, solamente una dirección hacia allá. Entonces solamente tenemos eje X. Y bueno, está la carretera. Las señales, como lo dijo de lado, ya pues resultó ser un carro británico. Nos conducen por la izquierda. Pero bueno. Y este coche vamos a tener la información que tiene una masa, digamos, vamos a hacer los cálculos fáciles, de 1 tonelada, de 1000 kilogramos. Y la trayectoria del coche va a estar dada por una gráfica cinemática en metros sobre segundo para la velocidad. Y aquí a ver, tiempo en segundos. Estaba pensando hacer, pero no, mejor no. Bien, vamos aquí unos 4 niveles. A ver, Tutor, qué pena. No sé si soy yo solamente, pero yo no estoy viendo la pantalla. qué pena, ¿qué están viendo entonces? Yo sí la veo. Usted está viendo, Sí, compañero. el PDF. ¿Se están viendo aquí? A ver, voy a escribir algo aquí y me dicen qué dice. Lola. Perfecto. Se están leyendo. Hola, sí. Muy bien, muy bien. Sí. Es una prueba que yo siempre hago para saber si se están leyendo. Y hagamos aquí la cuadrícula vertical, que siempre se me dificulta. Ya voy mejorando con esta tableta. Dios, me costaba bastante. Entonces aquí vamos a poner 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos y 120 segundos, ¿bien? Y aquí vamos a poner 30 metros por segundo. 30 metros por segundo sí está bien. A ver, 60 kilómetros por hora. 30 metros sí está bien. 60, 90 y 120, ¿bien? Y resulta que el coche arranca desde cero. Y como este es un coche de carreras, o el piloto se cree de carreras, va a ser un arrancón muy fuerte hasta los 120 metros por segundo. Ya sé, ahorita calculamos eso en kilómetros por hora. Bien. Y acá permanece con esta velocidad 30 segundos y después empieza a hacer un descenso lento de la velocidad. Para el final, vengan que aquí me quedó faltando entonces un pedacito. Hagamos este eje un poco más largo para terminar deteniéndose por completo a los 150 segundos. Bien, entonces el viaje dura casi 3 minutos, porque esto es 1 minuto, estos son 2 minutos y aquí estarían los 3 minutos. Bien, o sea, está probando el carro, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Hagamos un poquito mejor esta línea acá para ver que se detiene justamente a los, un poco más gruesa, 150. Bien, entonces de esta manera aquí tenemos la velocidad de ese coche con respecto al tiempo. Déjenme hacer otra vez
el eje de tiempo aquí T en S. Bien. Con lo cual ya tenemos esta información. ¿Y qué se nos pide resolver? Entonces, revisemos el taller. Entonces, lo que ustedes les piden es, por ejemplo, identificar los intervalos de aceleración y frenado del carro, la aceleración de cada intervalo, según la ley lineal temporal de la fuerza neta, y dibujar una gráfica de la fuerza y áreas bajo la curva. O sea, muy sencillo esta cosa. Muy bien. Entonces vamos a empezar acá a separar los intervalos. Entonces vamos a llamar a este intervalo el A, B, C, D y E. Bien. Y aquí vamos a empezar entonces a calcular las aceleraciones para cada intervalo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con el intervalo A. Y el intervalo A, ¿cómo calculamos esta aceleración? Ya algunos de ustedes ya saben cómo se hace, entonces ¿cómo vamos con esto? ¿De qué manera se realizaría? Velocidad final menos inicial menos tiempo final menos tiempo inicial. Bien, entonces ahora sí. Intervalo A, la aceleración, bien. ¿Cuál es la velocidad final para el intervalo A? Aquí de esta gráfica. ¿Se alcanzan a verlo, cierto? Sí, 120. 120, súper. Metros por segundo y la inicial es 0. Pongamos aquí 0. Importante poner los ceros de las gráficas. Bien. Entonces tenemos acá 120 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo. El intervalo es muy sencillo, son 30 segundos nada más. 30 segundos. Menos 0 segundos. Bien. Para los cálculos yo les insisto muchísimo en que muestren las unidades. Las unidades es importante que las conserven dentro del cálculo para saber cómo se van transportando, cómo fluyen dentro de las cuentas que uno va haciendo. Eso les permite a ustedes, por ejemplo, detectar rápidamente si hay errores en los cálculos. Entonces, si ustedes siempre conservan las unidades y les da un número al final que no tiene sentido, van a poder revisar en dónde perdieron las unidades. Si hacen los cálculos sin unidades, fácilmente se van a perder y el número que les dé al final no va a estar claro si está calculado correctamente o no. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener al final 120 dividido entre 30. Eso nos da finalmente 4 metros sobre segundo dividido entre segundo. Exactamente. Entonces, como estamos conservando las unidades, aquí podemos ver fácilmente que este segundo con este segundo se superponen y nos da al cuadrado. Excelente. Vamos con la parte B. La parte B que tenemos. B, aceleración igual a. La parte B tenemos que el tiempo final es 60 segundos a 120 metros por segundo y el inicial son 30 segundos a 120 metros por segundo. O sea, ¿qué aceleración tenemos en el tramo B? En este acá. 60 menos 120 sobre 60 sobre metros sobre. Sí. Entonces tendremos acá 120 metros sobre segundo menos 120. ¿Cómo dices, Angie? Porque 120 menos 120 ahí se me... Porque el intervalo es el B y en el intervalo B... ok. ¿Ya lo viste? Sí, ya. Exactamente. ¿Y eso cuánta aceleración nos da, muchachos? En metros sobre segundo cuadrado. 0. Facilísimo. 0. ¿Listo? 0 Excelente. metros sobre segundo cuadrado. Súper bien, súper bien. Estamos bien conectados. Vamos con la C. Esa parte es muy fácil. Esto ya ustedes lo saben calcular. Aquí quien haga mal esto es porque no ha visto los tutoriales. Entonces, en la C, ¿qué vamos a tener? En la C vamos a tener que el tiempo final es 90 segundos. El inicial es 60 segundos. Entonces aquí vamos a tener tiempo final menos inicial. 90 segundos menos 60 segundos.
Y arriba vamos a tener velocidad final que es de 60 metros sobre segundo y inicial de 120 metros sobre segundo. Entonces aquí vamos a tener un periodo de desaceleración, un periodo de frenado. Bien. Entonces esto nos va a dar 60 Ahí da menos negativo, 120. menos 60. Exactamente, Menos vamos a tener 60 metros sobre segundo. fácil. Entonces tenemos aquí arriba menos 60 y aquí abajo tenemos 90 menos 60 va a ser 30 y esto nos da menos 2, ¿listo? De aquí sacamos las centenas, digo las decenas, y 6 dividido 3 es 2. Pues metros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Súper. Vamos ahora con la D. La D va a ser entonces, alineo bien esta cosa acá. Aceleración igual a 120 segundos menos 90 segundos. Y vamos a tener de nuevo una constante. Acá. La velocidad queda constante a 60 metros sobre segundo. Entonces vamos a tener 60 metros sobre segundo menos 60 metros sobre segundo. Y esto fácil nos da 0. Automáticamente. Entonces ya ustedes saben del taller anterior. Los periodos de tiempo en donde la velocidad sea una recta horizontal, es decir, paralela al eje de tiempo, es una constante, no cambia y ahí ya nos da aceleración automáticamente de 0. Y finalmente vamos a terminar aquí con la E. Y en la E que vamos a tener A igual a velocidad final de 0 y velocidad inicial de 60. Vamos a tener aquí 60 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo sobre 150 segundos menos 120 segundos. Y esto aquí es sencillo, nos vuelve a dar... ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué pena, muchachos! ¡Qué pena que confundió inicial con final! 0 menos 60. Ahora sí, porque la final son los 60, son los 0 metros sobre segundo en los que termina el coche termina en el reposo, y la inicial del último intervalo, el intervalo E, son los 60 metros sobre segundo que traía de antes. Y esto facilísimo, de nuevo nos va a dar menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Bien, entonces aquí tenemos las 5 aceleraciones para esta gráfica. ¿Listo? Entonces, podríamos empezar caracterizando cada intervalo. Entonces, en el intervalo A, en el primero, ¿el coche está acelerando, desacelerando o se queda a velocidad constante? Es muy sencillo, solo lo pregunto para corroborar. En este intervalo, ¿acelera, desacelera o está a velocidad constante? En el A. Acelerando. Correcto. Acelerando. Esto es muy sencillo. Entonces tenemos que en la A acelera, en el B no acelera, o sea, queda constante, en el C desacelera, en el D está constante y en el E desacelera. ¿Listo? Muy sencillo. Esta parte que correspondería pues a las primeras preguntas que les estarían haciendo, identifica intervalos en los cuales se acelera, se mueve a velocidad constante o desacelera. Súper sencillo. Con esto entonces ya podríamos probar a hacer algo y es, hagamos de una vez la gráfica de aceleración respecto al tiempo. ¿Por qué de una vez? Porque igual se les pide después calcular cuál es la fuerza neta que actúa sobre el coche, que lo hace moverse, acelerar y desacelerar a ciertas tasas. Bien, con lo cual es conveniente de una vez calcular esa gráfica. Bien, entonces aquí hagamos un eje Y, un eje X, ve qué bonito ahora me está saliendo. Aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Y aquí tiempo en segundos. ¿Listo? Nunca se les olvide etiquetar sus ejes. Cuando los hacen en computador van a poder ver que lo pueden etiquetar en el centro, pero en este caso yo lo estoy etiquetando en la punta. En ambos casos está bien, solo que a mano se suele etiquetar aquí en las puntas de los ejes, en computador se suele hacer en el centro. Bien, pero por eso no hay ningún problema. Lo importante es que esté la variable y las unidades. Una gráfica que no tenga variable como esta no es válida, y una que tenga
la variable, pero no tenga las unidades, queda coja. Pues para que lo tengan en cuenta. Pues vamos a tener un rango desde menos 2 metros sobre segundo hasta 4 metros sobre segundo. Entonces aquí tenemos menos 2, 0, 1, 2, 3. Entonces marquemos por acá el 0. El menos 2 marquémoslo acá. El 0 marquémoslo acá. El 2 marquémoslo acá. Y el 4 marquémoslo acá. Bien. Y los intervalos de tiempo que son los mismos. 30, 60, 90, ay Dios, 120 y 150. No, dejémoslo así porque si no lo borro y lo hago peor después. Muy bien, ahora aceleraciones. En el primer intervalo, que sería el intervalo A, escribámoslos aquí arriba, A, B, C, D y E, vamos a tener una aceleración de 4 metros sobre segundo. Entonces aquí continúa desde el 0 hasta 30 segundos, 4 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos había dado aquí a partir de la gráfica que hice de velocidad contra tiempo. En la parte B tenemos velocidad constante y eso nos da una aceleración de 0. Entonces va a estar acá. Bien. En la C tenemos un periodo de desaceleración a menos 2. Bajamos acá. En la D volvemos a tener 0. En la E otro periodo de desaceleración. Bien. Entonces nuestra gráfica va a ser esta de acá. Esta va a ser la gráfica de aceleración con respecto al tiempo, como la derivada, como la razón de cambio de la gráfica de arriba, que es velocidad con respecto al tiempo. Bien, entonces a partir de la razón de cambio de las derivadas que ustedes calculan para cada intervalo, esas razones de cambio van a corresponder a la aceleración que está aquí. Entonces déjenme escribir acá. Aceleración con respecto al tiempo versus tiempo. Muy bien, perfecto. Entonces aquí ya tendríamos la primera parte hecha. Bien, no sé dónde escribir la primera parte. Pongámosla aquí adentro. Aquí. Primera parte. Calcular aceleraciones. Muy bien. Vamos con la segunda parte. En la segunda parte, ¿qué podría hacer? Calcular la fuerza neta. Bien. Calcular F neta sobre el coche. ¿Escribí coche o escribí carro? Escribí coche. Bien. Entonces, voy a volver a hacer aquí el coche un poquito más sencillo para calcular algo muy importante y ustedes ya saben qué es. Es el diagrama de cuerpo libre. Bien. Entonces, aquí ya empiezo a hacerles las preguntas al respecto. ¿Cuáles fuerzas están actuando sobre este coche? Todavía no. En la dirección horizontal y en la vertical, teniendo en cuenta que nuestros ejes van a ser estos de acá. El eje Y va hacia arriba, positivo, y el eje X hacia la derecha, positivo. Entonces en el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos, muchachos? Ustedes ya saben esas. ¿Cuál es la fuerza obligatoria que tienen todas las cosas en el eje Y hacia abajo? ¿Gravedad? Exactamente, muy bien. ¿La gravedad? Entonces tenemos la fuerza de gravedad, ¿cierto? Uy, esto quedó muy feo. Así. Y esto va a ser M por G. ¿Qué otra fuerza tenemos en el eje Y que evite que el carro caiga al infinito? ¿Cuál otra fuerza tenemos? Fuerza normal. Exactamente, muy bien, muchachos, excelente. Perfecto, me encanta. Así para arriba. Una vez más. Listo. Anormal.
Listo, entonces en el eje Y, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la fuerza normal menos el peso igual a la aceleración en Y. Es que resulta que esta es igual a 0. Entonces de aquí concluimos que la normal es igual al peso. Útil, bueno, interesante, pero no útil. Pero ahora vamos a mirar en el eje X. Y en el eje X vamos a tener una curiosidad y es que la aceleración en el eje X es distinta de 0. ¿Cómo sabemos que es distinta de 0? Por esta gráfica que ya hicimos arriba. Entonces, si es distinta de 0, la sumatoria de fuerzas tiene que dar distinta de 0 también. En ese orden de ideas, tenemos fuerzas actuando sobre el eje X horizontalmente en esta dirección o no. Que provoquen esa ¿En cuál aceleración dirección? horizontal. En el eje X, o sea, a lo largo de la carretera. Recordemos que el carro está acelerando. Y como está acelerando, entonces la sumatoria de fuerzas tiene que ser distinta de 0. ¿Eso qué quiere decir? Que como mínimo hay una fuerza a lo largo del eje X. Como mínimo. Esa la vamos a llamar fuerza neta. ¿Bien? Pues aquí vamos a tener fuerza neta. Así nomás, así basta. Entonces esta fuerza neta, ¿por qué se le llama neta? Ya les digo por qué. Porque aquí hay muchísimos aspectos físicos, muchos fenómenos físicos involucrados. Entonces tendremos, por ejemplo, el motor cómo transmite la rotación a los engranes cómo lo transmite por los ejes de las ruedas, el rozamiento de las ruedas contra el suelo, el parabrisas siendo golpeado por el aire. Pero resultado de todas esas fuerzas, todas las que están actuando sobre el eje X, todas las vamos a poder sumar y vamos a poder construir una única fuerza llamada fuerza neta. Y esa fuerza neta, ¿qué va a ser? Va a ser la responsable de que el carro acelere, desacelere, o si se hace igual a 0, que permanezca a velocidad constante o en el reposo. Bien, entonces es clara esta parte, de dónde sale esta fuerza neta o no. ¿Qué dicen, muchachos? O sea, la razón de por qué tenemos que tener en cuenta esta fuerza neta y no podemos hacerla directamente 0. Bien, entonces aquí tenemos que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Bien, esta es la ecuación más importante de todo esto. ¿Por qué? Porque aquí podemos responder otra pregunta. Y es, estoy revisando, calcular la fuerza neta para cada uno de estos intervalos. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a poner esto grande otra vez. Recordando que la masa del carro es de 10, es de 1 tonelada, es de 1000 kilos. Entonces vamos a tener que para el periodo A, para el intervalo A, vamos a tener que la fuerza neta, uy, se me descontroló esta cosa un momento, va a ser 2000 kilogramos. Miren cómo voy ubicando las unidades. Por la aceleración en el eje X en el intervalo A, que fue de 4 metros sobre segundo cuadrado. Y esto nos da igual a, ¿cuánto nos da esta multiplicación? 1000. 4000, ¿cierto? 4000, sí. 4000 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, y esto equivale a 4000 newtons, justamente. Entonces, un newton es igual al kilogramo, la unidad de kilogramo, por la unidad de metro, dividido entre la unidad de segundo al cuadrado. Bien. Entonces, siempre que ustedes tengan este producto kilogramo metro sobre segundo cuadrado, de inmediato piensen en newtons, o sea, eso es una fuerza.
Vamos con el B, que B es súper sencillo, ya se darán cuenta por qué. Entonces, F neta va a ser igual a los 1000 kilogramos por, ¿cuál es la aceleración en B? Aquí está. Más aceleración. Es cero, es nula. ¿Por qué es nula? Porque el carro aquí se quedó a velocidad constante. Entonces aquí ocurre algo curioso. Mientras el carro acelera, la fuerza neta existe. Pero cuando el carro va alcanzando la velocidad constante, la fuerza neta se va haciendo más y más y más pequeña hasta desaparecer por completo. Entonces esa es la característica principal de las fuerzas. Las fuerzas solamente actúan o su efecto solamente es visible cuando hay aceleraciones. Si el carro está quieto o está a velocidad constante, todas las fuerzas suman cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí vamos a tener 0 newtons. ¿Bien? De inmediato, fijo. De acá que sigue entonces. Vamos con la C. Fuerza neta. Igual a 1000 kilogramos. Por, ¿cuál es la aceleración en C? Menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Y noten que aquí yo pongo el paréntesis. Este paréntesis es importante para que ustedes puedan distinguir ese menos 2. Ese menos 2 es que es un número negativo. Y como aquí ya tenemos la masa que siempre es positiva y un número negativo, pues nos va a dar una fuerza colectiva negativa de menos 2000 newtons. Y D y E va a ser súper fácil porque ya los tenemos calculados. Pues la fuerza neta para D es igual a los 1000 kilogramos por 0 metros sobre segundo. Esto nos da 0 newtons. Y la neta para E van a ser los 1000 kilogramos por menos 2 metros sobre segundo cuadrado igual a menos 2000 newtons. ¿De acuerdo? Ya tenemos todo esto hecho. Muy bien. Metros, metros. Perfecto. Y aquí sencillo, muy fácil, hacemos nuestra gráfica. Una vez más. Pues tomamos aquí el eje Y. Aquí me salió bonito de nuevo. El eje X del tiempo. Porque pide hacer una gráfica de fuerza con respecto al tiempo. Fuerza en newtons. De hecho, debería poner debajo fuerza neta. Vamos a escribirlo todo de nuevo. F neta. No está muy gordo el lápiz. Newtons. Muy bien. ¿Y aquí qué rango de intervalo tenemos? Vamos desde los menos 2000 hasta los 4000. Entonces muy sencillo, prácticamente idéntico al de antes, solo que multiplicado todo por 1000. Entonces aquí tenemos el 0, el 2 y el 4. Y aquí vamos a tener 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos, 120 y 150 segundos. Muy bien. 30, 60, 90, 120 y 150. Perfecto. Y aquí vamos a tener en el eje Y menos 2000, 0, 2000 positivos y 4000 positivos. Muy bien. Y aquí ya sigue lo más sencillo del mundo, que es simplemente tomar los valores de fuerza y pasarlos al plano. Vamos a tener 4000 en el intervalo A de 0 a 30, 0 en el intervalo B, menos 2000 en el C, 0 en el D y menos 2000 en el E. Y aquí de esa manera ya tendremos nuestra gráfica de la fuerza contra la de la fuerza contra el tiempo. Bien, bastante sencillo este asunto acá, como ustedes se dan cuenta. Muy bien. Aquí que sigue entonces. Nos piden que calculemos unas áreas bajo la curva. Entonces aquí ya está esto, calcular la fuerza neta, pasemos al punto 3. El punto 3 sería áreas bajo las curvas.
Bien. Pues en área bajo las curvas, con tilde acá, vamos a tener para la velocidad. Ustedes ya saben que el área bajo la curva de la velocidad con respecto al tiempo va a ser el desplazamiento, que es el cambio de posición neto que ocurrió mientras el objeto estuvo moviéndose, mientras el cuerpo estuvo moviéndose. Entonces aquí vamos a tener en la primera parte un triángulo muy sencillo de base de 30 segundos, altura 120 metros sobre segundo. La segunda parte va a ser un rectángulo de base 30 segundos y altura de 120. Después va a ser un trapecio, sí, de base 60-90, media altura 60 y altura completa 120. Después una cajita de base 30 y altura 60. Y por último un triángulo de base 30 y altura 60. Muy sencillo esto. Entonces de aquí estaríamos teniendo la base por altura sobre 2 del primero para el intervalo A más el intervalo B más el intervalo C más el intervalo D más el intervalo E. Bien, entonces para el intervalo A vamos a tener un medio de la base, que son 30, por la altura, que son 120. 120 metros sobre segundo. Después una caja de base 30 y altura 120. Más 30 por 120 metros sobre segundo. Después sigue el trapecio de una caja de 30 y altura 60. 30 segundos y altura 60 metros sobre segundo. Más un triángulo de 30 de base de nuevo. Y altura va a ser 120 menos 60, porque es esta diferencia de acá. Solamente esta diferencia de acá, no todo. Entonces en esta diferencia tenemos 120 menos 60, que eso es igual a 60. Bien. Muy bien. Más una cajita de base 30 y altura 60. 30 segundos y altura 60 metros sobre segundo. Y finalmente un triángulo de base 30 segundos y altura 60 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto nos da esta operación? A ver, hacemosla aquí rapidito. Entonces aquí vamos a tener 30, 120, 120 dividido entre 12 es 60, entonces 30 por 60 va a ser 180. Si estoy en lo correcto, muchachos, si estoy cometiendo un error, porfa me dicen. A ver, este por este. Sí, parece que está bien. Más 30 por 120. En este caso vamos a tener 300. Ah, no, estos son metros. 360 metros más 360 metros de esta cajita. No, esto no va a ser 360 metros. Van a ser 180 metros, porque 60 por 30. Esperen, estoy cometiendo un error, ¿cierto? Ya tengo sueño. Es 1800, profe. ¿No? 1800, sí, se me estaba quedando un cero por ahí perdido, ¿no? Qué vergüenza, muchachos. Listo, 1800, sí. Estaba calculándolo con base de 3 segundos. 1800 metros. A ver, razonemos esto. Son 120 metros cada segundo. Y eso, con esos 120 metros cada segundo, recorre durante 30 segundos. Eso es un montón de distancia. Entonces aquí vamos a tener 120 por 30. Ahora sí, 3600 metros. O sea, está recorriendo en 10 segundos, recorrería 1200, más 1200 de los siguientes 10 y 1200 de los siguientes 10. Claro, ahora sí, perfecto. Muchas gracias a quien sea que lo dijo.
Entonces aquí vamos a resaltarlo para facilitar las cosas. Esto de acá es esto de acá. Esto de acá es esto de acá. Muy bien. Vamos con la siguiente parte. Más 30 por 60, estos son 2800 metros de ahorita. Más 60 por 30, entonces aquí van a ser los mismos 1800, pero dividido entre 2, que son 900 metros. Muy bien. Y resaltamos de nuevo. Todo esto de acá es esto de acá y esto de acá. Bien. Profe, en la primera también no eran los 900. La primera tenemos, a ver, tenemos los 30 por los 120. No, creo que daba dividido 3600 entre y era dos. dividido 2. Exactamente. Entonces, como tenemos estos 120 y el 1 medio del principio, porque es un triángulo, es el triángulo de aceleración, entonces sí nos va a dar 3600, pero dividido entre 2. O 30 por 60, que es 120 dividido entre 2. Y esto es 3 por 6, 18. Y 10 por 10, 100. Y ahí tenemos los 1800. ¿Ahora sí es claro? ¿O tienen alguna queja por ahí? No, está claro, solo que lo habíamos hecho directo por 60 y no por 120 y dividido. Pues por eso me Exactamente, sí. confundí. No hay ningún problema para nada. Está perfecto. Muy bien. Listo, sigamos entonces. Entonces aquí tenemos, resaltemos en verde, este de acá es este, y este de acá es este, y ya nos faltarían solamente un rectangulito y un triángulo. Si era este mismo lápiz, no, era el más grueso. Más. Y aquí vamos a tener 60 por 30, que estos vuelven a ser los 1800 metros de nuevo. Y finalmente, 60 por 30 dividido entre 2. Entonces aquí vamos a tener 30 por 60 dividido entre 2. Es igual a 30 por 30. ¿Y 30 por 900. 30 cuántos? Excelente. Muy bien. 900 metros. Ahora hagamos la suma. Entonces aquí tenemos 1800 más 1800, 3600. Vamos a sumarlo de esta manera, aquí lento. 3600 metros, más 900 más 900, 1800. Más esto, 1800. ¿Listo? Sigamos aquí entonces. Pues 3600 más 3600, ¿esto cuánto nos da? 36 más 36. 7200. Estoy lento, Dios mío. 7200. Entonces todo esto acá nos da 7200. Y todo esto acá nos da 3600. ¿Y cuánto tenemos al final definitivamente, muchachos? 10.800. 1800. 10.800. Ahí está, ¿cierto? ¿Se lo escribí bien o no? Sí, señor. Perfecto, muy bien, muchachos. Entonces, esta es otra de las cosas que se les pregunta. Entonces, el desplazamiento total va a ser desplazamiento del coche, pongámoslo así nomás. Va a ser de 10.800 metros. O sea, en poco menos de 3 minutos recorrió 10 kilómetros. Es bastante. Coche de carreras, como se dan cuenta. Muy bien. Y esto es el área bajo la curva de velocidad versus tiempo. Ahora vamos con el área bajo la curva. Hagamos aquí un separador pequeñito. De fuerza respecto al tiempo. ¿Listo? De fuerza neta versus P. ¿Qué tenemos aquí entonces? Entonces, cuando ustedes están calculando el área bajo la curva de una fuerza y aquí el tiempo, que ustedes aquí van a estar calculando es una cosa llamada impulso, que la van a ver en la siguiente unidad, y el impulso va asociado con lo que se llama la cantidad de movimiento.
Entonces la cantidad de movimiento de un cuerpo, o momentum también se le llama, momentum, también a veces momento, pues son porque nombres que vienen del latín, se escribe con P y es la masa por la velocidad, sencillo. Así como la fuerza es la masa por la aceleración, pues el momentum es la masa por la velocidad, muy fácil. Y cuando nosotros estamos integrando, recuerden que integrar o calcular áreas bajo la curva es regresarse un nivel atrás. Entonces, cuando calculamos esta área, lo que estamos encontrando es la diferencia de momentum. ¿Y eso qué quiere decir? Del momentum con el que empezó en t igual a 0 y el momentum con el cual termina en el t final. Muy bien. Entonces lo que vamos aquí a estar calculando se llama el impulso. Y el impulso es el nombre que tiene la cantidad, el cambio en la cantidad de movimiento. Bien. Esto es solamente una parte conceptual para que sepan esto de dónde, cómo se llama, qué sentido tiene. En este preciso momento no lo necesitan, pero es para que ustedes interpreten qué es lo que se está calculando. Entonces la diferencia de momentum se llama impulso. Bien. Y eso es qué tanta cantidad de movimiento acumuló el objeto durante un periodo de tiempo. Entonces ustedes tienen un carrito, por ejemplo, lo están empujando a una fuerza dada, cualquiera. Por ejemplo, las fuerzas que actúan sobre este carro, entonces aquí serían 4000 newtons. Entonces lo están empujando. La cantidad de movimiento con la que termine ese carro va justamente a corresponder al área bajo la curva o a la integral de la fuerza respecto al tiempo. Eso es la interpretación. Bien, pero por ahora solamente nos basta con calcular cuál es el área bajo la curva de lo que es la fuerza con respecto al tiempo. Bien, o sea, de esta de acá. Esta es la cual le vamos a calcular el área bajo la curva. Que en este caso es súper sencillo porque son simplemente rectángulos. Entonces aquí vamos a tener el impulso asociado a la parte A, más el impulso para B, más el impulso para C, más el impulso para D, más el impulso para E. Muy bien. Y esto sí es papitas, aquí si yo ya me equivoco, me pueden ir graduando. ¿Cuál es el área para el intervalo A? Ahí lo pueden ver muy sencillo. La base 30. del rectángulo son 30. ¿Y la altura cuánto es? 4000 newtons. O sea, ¿cuánto nos estaría dando esto? 4000 por 30. 120.000. 120.000. 120.000 da. Está grande, ¿no? 12.000. No, No, sí, no, 100. son 120.000. Son 120.000. Son 120.000, 120.000. 120.000. Sí, claro, porque es que 12.000 sería si fuera por 3. Pero es que tenemos 30, entonces eso nos mete el 0 extra. Miércoles puse un problema con números grandes, me he dado cuenta. 120.000 newtons segundo. Bien. Más, para el intervalo B, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? La base es 30, pero la altura ¿cuánto es para el intervalo B? 2000. Menos 2000. Pero Tampoco. En los 2000. No, es 0. Es 0 porque vean que aquí está la marca del 0. Ok. O sea, no es una torre sin altura. Vengan y hago aquí la resalto. Esto es el que acabamos de calcular. Aquí está, ¿bien? Estos son los que vamos a calcular ahorita en un rato. En un momentito. Como se ven, tiene altura negativa. Y sí, las áreas negativas sí existen. Y los volúmenes negativos también existen. Solo que son un poco raros, pero también existen. Miércoles. Vemos así. Entonces, como se dan cuenta, el rectángulo de acá, tiene altura positiva. Y los correspondientes a intervalo C y a intervalo E tienen altura negativa. Y entre estos dos hay dos rectángulos, dos áreas
que tienen altura 0. Por lo tanto, ellos van a tener área 0 y el impulso acumulado durante los periodos, durante los intervalos B y D va a ser exactamente 0. Entonces aquí vamos a tener 0 newtons por segundo más, y aquí pongamos 0 newtons por segundo de una vez. ¿Listo? Creo que le puse muy lejos. Por aquí. Muy bien. Ahora, para el intervalo C tenemos base de 30 y altura de Menos eso. Menos de 2000. menos Menos 2000. 2000. Exactamente. Serían menos Entonces, 60.000. Menos 60.000. exactamente. Muy bien, muchachos. Están volando. Están volando. Me Igual da están 0. ganando. Me están ganando en todo. El otro Exactamente. también. Exactamente, muy bien. Y todo esto nos da. Hagamos aquí la suma un poquito larga, para que quede clarito esto. Ya que ustedes están pensando bien rápido, pero pues para que quede explícita la demostración. Daría 0, ¿no? Exactamente. ¿Y qué significa esto? Que el impulso neto sobre el coche es nulo, es 0. ¿Qué significa esto? Recuerden lo que yo les había dicho. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Muy bien. Entonces, como el impulso es el cambio de la cantidad de movimiento, si el impulso neto, el impulso total también lo podemos llamar, es 0, entonces la cantidad de movimiento, y esa es una palabra que ustedes se van a aprender de ahora en adelante, se conserva. Se conserva. ¿Qué quiere decir eso? El momento inicial, en la cantidad de movimiento inicial, la cantidad de movimiento, voy a escribirlo abreviado, inicial será igual a la cantidad de movimiento final. Matemáticamente, ¿esto cómo se escribe? P inicial es igual a P final. Y esto es idéntico a decir que delta P, que ustedes ya saben, esto es una diferencia, P final menos P inicial, es igual a 0. Kilogramos metro sobre segundo. Muy bien. O lo mismo, newtons por segundo. ¿Es claro por qué kilogramos metros sobre segundo es igual a newtons por segundo o no? La pregunta sin problema. Si no es claro, no hay lío. Porque newtons es igual como el peso, pero por la gravedad. O sea, un newton, que se llama por Isaac Newton, es una unidad de homenaje, se llama, como los Tesla, como los Weber, Faraday, faradios, los que han trabajado en electrónica saben que es un faradio, o un henrio de la inductancia. Son unidades de homenaje, y el newton es la unidad de fuerza. ¿Por qué de fuerza? Porque Newton pues propuso las leyes de Newton, la sumatoria de fuerzas, etc. No hay problema.
Y un newton se define como 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo a la 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si tenemos con esto 1 newton por segundo? Pues vamos a descomponer la unidad de newton. Vamos a tener una unidad de newton va a ser igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo a la 2 por segundo, y esto es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo. Ahí está la demostración. Entonces, el impulso que se denota como newtons segundo es idéntico a notarlo como kilogramo metro sobre segundo. ¿De acuerdo? De esta manera es como queda demostrado que fuerza por tiempo es igual a momentum, así como aceleración por tiempo es igual a velocidad. ¿Sí se han dado cuenta, no? La aceleración por tiempo les da velocidad. Pues lo mismo, fuerza por tiempo les da momentum o cantidad de movimiento. ¿Quedó clara esta parte de por qué las dos unidades son equivalentes, las dos maneras de expresarla? ¿O desean desarrollarlo un poquito más? Más claro. Está bien, ¿cierto? Aquí que se los voy a escribir de otra manera para que quede más clarito. Sí, señor. Súper. Y esto es lo mismo aquí que masa por velocidad inicial igual a la masa por la velocidad final, equivalente a la masa por el cambio de la velocidad igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial. Esto es igual a 0. Kilogramo metro sobre segundo. Igual a 0 newtons por segundo. Entonces esto para que ustedes vean cómo las definiciones de cantidad de movimiento, de momentum, de velocidad y de fuerza y de aceleración se entrelazan entre sí. Todas están unidas, ¿bien? Perfecto. Entonces, ¿qué tiene que ver un área con la otra? Resulta que nos dio 0, como ya varios compañeros lo están diciendo. Pues resulta que este es 0 newton sobre segundo. Aquí lo voy a escribir. El impulso de delta P igual a 0 newtons por metro, por segundo, por metro es otra cosa, significa que el coche finaliza con su velocidad inicial. Bueno, debería ser rapidez, pero vamos a ponerle velocidad inicial. ¿Y cuál fue la velocidad inicial del coche? ¿Se acuerdan, muchachos? 0. La velocidad inicial desde todo, exactamente 0. ¿Y en dónde está terminando? En 0 0. grados. Exactamente. Entonces esto significa que como la velocidad inicial del coche era de 0 metros sobre segundo, esto va a implicar que va a ser igual a la velocidad final también de 0 metros sobre segundo. Y esto es equivalente a que el impulso, que es la integral, el área bajo la curva de fuerza contra tiempo, sea igual a newtons por segundo. Bien, de esta manera ya estaríamos terminando este problema. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal está? Es sencillo, ¿cierto? No estaba tan complicado como parecía. Sí. Ya está hecho. Para quien les haya tocado el B, ya está.